La terminación arquía nos recuerda a palabras como anarquía, jerarquía, oligarquía y monarquía. Esta terminación en griego es argía y procede de argí, que significa principio, tanto principio de comienzo, por ejemplo el principio de un camino, como principio de valor moral. Pero argí también puede significar autoridad, mandato o gobierno, dependiendo del contexto, ¿no? Si nos fijamos bien, vemos que todos estos significados están relacionados entre sí. El principio de algo, el comienzo o lo primero de algo, es lo que rige o gobierna a lo que sigue. De igual manera, los principios de una persona gobiernan o mandan en su forma de ser o en su actitud. Hay una relación muy cercana entre principio y autoridad. Por ejemplo, en la palabra anarquía o anargía en griego, no encontramos el prefijo an, que significa falta o ausencia, también lo podéis ver como simplemente a, y argí, que hemos dicho que era autoridad, mandato o gobierno. La anarquía, entonces, es la ausencia de autoridad o gobierno, pero también podría ser ausencia de principio. Vamos a analizar ahora la palabra jerarquía, en griego moderno hierarquía. Está formado por las palabras hieros, que significa santo o sagrado, y argí, que hemos dicho que era autoridad, mandato o gobierno. Por lo que etimológicamente hablando, jerarquía significa autoridad, mandato o gobierno sagrados. Hoy en día la palabra jerarquía la usamos para expresar diferentes niveles de autoridad. Alguien que está por encima o por debajo de otro. Para entender mejor el significado original de jerarquía, tenemos que entender la figura del hierarquis. Y hierarquis está compuesto por hieros, que significa santo o sagrado, y argí, que hemos dicho que era autoridad, mandato o gobierno. Entonces, el hierarquis, desde el punto de vista etimológico, es el que tiene autoridad sagrada o el gobernante sagrado. El hierarquis podríamos decir que era el sumo sacerdote o el sacerdote que presidía sobre el resto. El sacerdote gobernante. Bien, pues como decimos, el hierarquis gobernaba sobre otro sacerdote, que sacerdote en griego es hiereas, que como veis también procede de hieros, santo o sagrado. El hierarquis gobernaba sobre los diferentes hiereas, los diferentes sacerdotes. ¿Y cómo se llamaba esa autoridad que el hierarquis tenía sobre el resto de sacerdotes? Efectivamente, jerarquía. Aquí viene el término que estábamos buscando. La jerarquía era la autoridad, el mandato o el gobierno que el hierarquis o un superior ejercía sobre los sacerdotes o sobre, en este caso, los subordinados. Así que ahora entendemos mejor el término jerarquía. En un principio se usaba en el ámbito religioso, pero con el paso del tiempo la palabra jerarquía fue usándose en todos los ámbitos. Cambiamos, ahora nos vamos a la palabra oligarquía. En griego, oligarquía, compuesta por oligos, o lo que en griego moderno es ligos, que significa poco, y archí, autoridad, mandato o gobierno. La oligarquía es la autoridad, el mandato o el gobierno de unos pocos. Y la monarquía o monarquía en griego, compuesta por monos, que dijimos que era uno solo o único, y archí, es la autoridad, el mandato o el gobierno de uno solo.